salmo, hermoso y conocido salmo. Alabado sea Dios. Y ese salmo es el 133. Precioso es nuestro Dios. Un salmo muy conocido. Y hoy, esta noche, vamos a predicar sobre ese salmo y lo que Dios quiere hablarnos acerca de ese salmo. Amén. Leemos el Salmo 133 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad tan hermosa que me concede de estar acá, Dios mío, y de ser el exponente de tu palabra. Gracias por la iglesia que se encuentra presente. Gracias, Dios mío, por tu presencia que hemos disfrutado y estamos disfrutando, Señor, en esta hermosa reunión. Nos disponemos para recibir tu consejo. Habla mi vida primeramente. Tu palabra es una espada de doble filo, corta hacia adelante y corta hacia atrás. En el nombre de Jesús, tu palabra, Señor amado, corte lo que no sea tuyo de la iglesia, todo argumento negativo, toda enseñanza errada, todo concepto contrario, sea cortada de nuestras vidas por la espada de tu palabra, en el nombre de Jesucristo, a quien damos la gloria y la honra. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, manteniendo siempre la reverencia en la casa de Dios, por cuanto vamos a estudiar las Sagradas Escrituras. He titulado a esta enseñanza con el nombre de los beneficios de mantener la armonía en la iglesia. Repito el título: los beneficios de mantener la armonía en la iglesia. Antes de entrar a desarrollar el tema, vamos primeramente a dar un concepto de lo que es la palabra armonía. ¿Qué significa esta palabra? En sentido general, la armonía es cuando existe equilibrio y una adecuada proporción y concordancia de una cosa con la otra, y que hace que la misma sea agradable y relajante a los sentidos. Algo que tiene armonía es algo que agrada a los sentidos, bien sea a los ojos, al oído, como también pudiéramos decir, y al gusto. Por ejemplo, algo que es armonioso es bello, es alegre, es agradable, es relajante. Un paisaje puede tener armonía y si no hay en ella algo que desentone, y puede ser agradable a la vista. Pero también está la armonía en la música. Los músicos saben de eso. La armonía en la música es el arte de unir y de combinar sonidos diferentes, pero acordes y agradables al oído. Una música que no tiene armonía puede no ser agradable al oído. Puede no tener acorde, puede no tener combinación, y eso no estimula. Entonces la armonía es importante para tener una buena música. A Dios damos toda la gloria. Ahora bien, amados hermanos, ¿qué es lo contrario a la armonía? Creo que los músicos deben saber muy bien de eso. Lo contrario a la armonía es la disonancia, que es el acto de desentonar o distorsionar, que en el caso de la música produce sonidos desagradables al oído. La disonancia rompe la armonía. Alabado sea nuestro Dios.
Estoy usando unos conceptos que los vamos a aplicar al sentido espiritual, porque hemos leído acá en el Salmo 133, donde David en el verso 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Acá vemos al rey David usando una expresión que es una expresión típica de la música. Recordemos que David era un cantor, era un profesional de la alabanza, de la música, y él sabía muy bien lo que era tener armonía a la hora de cantar, y por supuesto también sabía lo que producía o lo que hacía que una música no tuviera armonía. Y él usa esta expresión, usa esta frase como metáfora para referirse a la unidad que debe de haber en el pueblo. Acá él menciona a los hermanos juntos y en armonía. Y en ese sentido podemos entonces señalar que los hermanos somos nosotros, la iglesia de Cristo. Y podemos entonces entender que David se está refiriendo al pueblo de Dios, que en el pueblo de Dios debe de haber armonía, tomando como referencia la armonía para referirse a la unidad, para referirse al compañerismo que debe de haber en el pueblo de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? La iglesia del Señor debe ser una iglesia unida, una iglesia que tenga concordancia, una iglesia que tenga acorde, que no haya en ella disonancia, que no haya en ella controversia que la dividan. Bendito sea nuestro Dios. Por eso encontramos acá que David usa esta frase, que juntos y en armonía, porque no es igual estar juntos. Podemos estar juntos como lo estamos ahora. En este momento parecemos que estamos juntos, pero pudiéramos no estar en armonía, pudiéramos no estar de acuerdo, pudieran haber acá desavenencias, pudieran haber acá desacuerdos, divisiones, controversias que dañan la unidad de la iglesia. Y eso no es el propósito de Dios. Dios quiere que estemos juntos, pero también tengamos armonía. Es decir, que vayamos todos en una misma dirección, en un mismo propósito, estemos todos o tengamos todos una misma visión y un mismo objetivo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alabado sea el Señor. Hay una frase que dice que un pueblo unido jamás será vencido. ¿Cuántos la han escuchado? Es una frase que no está en la Biblia, pero no por eso deja de ser importante, no por eso deja de ser verdadera. Un pueblo que se une tiene más oportunidades de alcanzar propósito, de alcanzar objetivos, de vencer frente a sus adversarios. También hay otra frase que dice: divide y vencerás. ¿Cuántos la han escuchado? También, hermano, esa frase tiene como propósito que quienes quieren derrotar o pretendan derrotar a un enemigo, a un adversario, el arma más poderosa para derrotar a ese enemigo, que puede ser poderoso, es provocando en ellos la división, el desacuerdo, que no vayan todos en la misma dirección. Y en ese sentido podemos decir, amados hermanos, que nuestro enemigo es experto en causar división. El diablo, que el Señor lo reprenda, sabe muy bien que una iglesia que se mantiene unida, una iglesia que tiene un mismo propósito, un mismo espíritu, es decir, que está en armonía, es una iglesia difícil de vencer. Es una iglesia imparable. Es una iglesia indetenible. ¿Cuántos lo creen? Por eso el hermano aplica esta técnica, la técnica de dividir y vencer. A Dios damos la gloria. Pero Dios, hermano, desde el principio ha querido que la iglesia, su iglesia, sea una iglesia unida. Por eso encontramos a Jesús en sus oraciones finales por la iglesia. Encontramos que una de sus oraciones más importantes fue que la iglesia
que sus discípulos se mantuvieran unidos, fueran uno como lo era Él y el Padre. Y eso de estar unidos y de ser uno involucra tener armonía. No estar solamente juntos, como ya lo hemos dicho, pero no revueltos, sino, hermano, estar o tener una armonía en propósito, en el mensaje, en la fe, en todos los sentidos. Y Jesús, hermano, no una ni dos veces, fueron varias las veces que oró al Padre pidiendo de manera muy encarecidamente que la iglesia se mantuviera en unidad. Gloria a Dios, porque de esa manera, como ya dijimos, un pueblo unido jamás será vencido por el diablo. Que el Señor lo reprenda. En la Biblia encontramos un ejemplo, y es el ejemplo de la Torre de Babel. Si usted se va a Génesis capítulo 11, Génesis, el primer libro de la Biblia, ahí vamos a encontrar una historia que nos ilustra de manera muy clara la importancia de estar unidos y en un solo objetivo. En el capítulo 11, del verso 1 en adelante, dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y el verso 6 es importante. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. El pueblo eran mucha gente, eran miles de personas, pero para los ojos de Dios en ese instante era un solo pueblo, una sola persona. ¿Pero en qué sentido? Tenían todos un mismo objetivo. Alabado sea Dios, el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. A Dios damos la gloria. Acá vemos, hermanos, que podemos tomar de manera positiva esta historia, porque aunque el relato trata de un pueblo rebelde, de un pueblo que quería o pretendía levantarse contra Dios, porque lo que estaba haciendo el pueblo no agradó a Dios. Sin embargo, de esa enseñanza o de esa situación, de esa experiencia negativa, podemos tomar algo positivo. Y es que este pueblo estaba decidido, estaba determinado a llegar a la meta, a cumplir con el objetivo, que era edificar esa torre, esa ciudad o ese sitio donde ellos querían hacerse un nombre, olvidarse de Dios, rebelarse contra Dios, por cierto. Pero ahí vemos, hermanos, que dice que tenían todos un mismo lenguaje, un mismo propósito, un mismo objetivo. En otras palabras, había armonía en ese pueblo. Y eso provocó que ellos, hermanos, avanzaran tan tremendamente que Dios, más adelante nos relata, tuvo que confundir sus lenguas. Tuvo que provocar que no se entendieran el uno al otro, para así de esa manera poder dispersarlos, poder dividirlos. Alabado sea Dios. Entonces ahí vemos dos cosas. La primera es que mientras tenían un mismo lenguaje, mientras tenían una misma forma de pensar, iban todos en la misma dirección. Pero cuando vino la confusión de lengua, cuando ya no se entendían, cuando ya no había armonía entre ellos, porque cada quien hablaba diferente, entonces sucedió la división. Sucedió, hermanos, que se dispersaron y cesaron en su obra. Esto lo tomamos como un ejemplo para determinar que así mismo hace el enemigo y quiere hacer el enemigo, pero ya con el pueblo de Dios.
porque aquí lo hizo Dios con el pueblo rebelde, pero de igual manera el mismo enemigo quiere hacer lo mismo, valga la redundancia, con nosotros, con la iglesia, para que no tengamos el lenguaje que Dios nos ha puesto, para que no tengamos el propósito, el objetivo que Dios nos ha puesto. Él quiere que haya en nosotros división, que no tengamos el mismo objetivo. Él, hermano, provoca en la iglesia disonancia para que estemos dispersados. A Dios damos la gloria. ¿Y qué sucede con una iglesia que está dispersada? ¿Qué pasa con un pueblo en la que, habiendo quizás mucha gente, pero no todos trabajando en la misma dirección, no todos teniendo el mismo objetivo? ¿Qué pasa con ese pueblo? Termina dispersándose, termina deteniéndose, inclusive termina retrocediendo. A Dios damos la gloria. La iglesia tiene que ser o tiene que tener el mismo lenguaje, el mismo propósito en lo que a la obra de Dios se refiere. Hay otro ejemplo que quiero resaltar y se encuentra en el Evangelio según San Marcos. San Marcos capítulo 3. El mismo Jesús hace referencia a este ejemplo para hablar acerca de la importancia de la unidad. Y toma como referencia para el ejemplo la unidad que hay en el mundo de las tinieblas. Fíjense esto. San Marcos capítulo 3, versos del 24. Marcos capítulo 3, versos del 24 en adelante. Dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si Satanás, leamos el 25. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado, ¿se ha llegado qué? Su fin. Entonces ahí vemos, hermanos, una consecuencia de la división, de no estar en armonía. Y es que el mismo Jesús dice, primero habla de un reino, que si un reino se divide, no permanece, es decir, se acaba. Luego menciona una casa y dice lo mismo, una casa dividida también se acaba. Pudiéramos decir que una iglesia dividida también se acaba. Dice amén, hermano. Alabado sea Dios. Pero además dice que si Satanás divide su reino, ha llegado su fin. Entonces vemos el resultado de no tener unidad, de no tener armonía. Y es que podemos llegar a nuestro fin. Una iglesia no unida puede llegar a su fin. Porque lo que la sostiene, lo que la hace fuerte, alabado sea Dios, no es el líder, no es el pastor, o no son los líderes, cuantos pudieran haber. No, hermanos, tampoco son el grupo de alabanza. Una iglesia está unida cuando todos, incluyendo el más pequeñito de los miembros de la iglesia, entre comillas, porque para los ojos de Dios nadie es pequeñito. ¿Dicen amén, hermanos? Todos, en lo absoluto, si nos mantenemos unidos, vamos a provocar, a realizar que la iglesia del Señor se mantenga firme, se mantenga fuerte. Y el enemigo, por más que trate o quiera, no podrá destruir la obra de Dios. Es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad de todos. A Dios damos la gloria. La iglesia del Señor está llamada a mantener el mismo espíritu, no el espíritu de rebeldía del pueblo de Babel, no, el mismo espíritu de unidad. Amén, hermanos. A Dios damos la gloria. Ahora bien, la unidad, hermano, puede ser rota, puede ser quebrantada. Es frágil,
La unidad, por mucho que se trate de mantener o de querer sostener, puede ser quebrantada. En la palabra de Dios encontramos que los apóstoles, y en especial el apóstol Pablo, primero fue nuestro Señor Jesucristo quien habló sobre la importancia de la unidad, pero luego el apóstol Pablo hace mención con respecto a la importancia de que la iglesia se mantenga unida. Y vamos a buscar acá en la Biblia algunas disonancias, vamos a decirle así, disonancias que pueden romper la armonía de la iglesia. Ya dijimos que una disonancia es algo que rompe la armonía. Entre la iglesia puede producirse situaciones, pueden aparecer cosas que provoquen la división de la iglesia. Primero, vamos a buscar en Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Vamos a buscar algunas disonancias que provocan la división de la iglesia, que somos todos, los líderes y los que no son líderes. En el capítulo 16, verso 17, leemos: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces encontramos que en una iglesia pueden hallarse personas divisionistas, personas, como dicen por allí, rompegrupo, personas que les encanta dejarse usar por el diablo para fraccionar la obra de Dios. Por eso Pablo dice: os ruego, hermanos, que os fijéis en ellos. Es decir, que estén muy pendientes por si hay algún divisionista en la iglesia. Al divisionista, en otras palabras, ni le den agua. Aléjense de ellos, no convivan, no se relacionen. Hermanos, está Pablo dando no un consejo, un mandamiento del Espíritu Santo: apartarse de los divisionistas, porque estos aparentan servirle a Dios, ser siervos de Jesucristo, pero Pablo lo dice allí, no lo son, sino que le sirven a sus propios vientres, se sirven a ellos mismos. Bendito sea nuestro Dios. Estos son astutos, utilizan artimañas, utilizan estrategias con el fin de incentivar la división interna. A Dios damos la gloria. Y usan las lisonjas, palabras aduladoras. Los divisionistas son aduladores. Les gusta resaltar, poner en alto a los demás, hacerle creer a los demás que son grandes, que son importantes, con el fin de provocar en ellos celos, de provocar en ellos que tengan sentimientos de superioridad y de que se sientan en la iglesia discriminados y rechazados por las autoridades. De allí vienen las divisiones, de personas que en la iglesia se creen que son importantes, que son necesarios, que tienen talento, que tienen el respaldo, y que como no son tomados en cuenta, entonces se levantan en contra de las autoridades de Dios para producir división en la iglesia del Señor. Entonces, estos los hay en las iglesias. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No sé si habrá acá alguno, pero Pablo dijo que nos fijáramos en ellos, que estuviéramos pendientes por si acaso por ahí aparezca alguien. Vamos a leer otra cita. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios 11, verso
número 18. Aleluya. El reloj está atrasado. Son 7:40. 11, verso 18. Vamos a leerlo desde el 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. A Dios damos la gloria. Vamos a dejarlo hasta allí. Pablo acá le habla a una iglesia que se caracterizó por dos cosas. Una, porque en el capítulo 12 se menciona que era una iglesia en la que se movían los dones del Espíritu Santo. Una iglesia carismática, una iglesia súper pentecostal. Alabado sea Dios. Pero también se caracterizó porque era una iglesia muy sumamente carnal. Y alguien dirá, pero ¿cómo puede ser las dos cosas? Muchos dones, pero también carnal. Amados hermanos, ese era el caso de la iglesia de Corintio. Pablo les dice a ellos que cuando se reunían como iglesia, él oía que había entre ellos divisiones. ¿En qué sentido? Habían fracciones dentro de la iglesia. Parecía la cámara o el congreso legislativo de los que hay en las naciones. Usted sabe que en los países como acá en Colombia hay un congreso legislativo en las que hay fracciones, partidos políticos que defienden ideas, que defienden proyectos, y entre ellos se pelean, discuten y en ocasiones hasta se insultan y también se van a las manos. Y estos partidos o fracciones son incompatibles muchas veces entre ellos. Bueno, amados hermanos, parece que en la iglesia de Corintio también habían algunas fracciones. Había un grupo que era o se declaraba ser de Pablo. Había otro grupo que se declaraba ser de Pedro. Había otro grupo que se declaraba ser de Apolos. Y había otro que aparentaba ser el más santo, que se declaraba ser de Cristo. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Que estos grupos se peleaban entre ellos, porque cada quien decía que su líder era más grande que el líder del otro. Y estos contendían porque ellos, hermanos, le querían dar más relevancia a la figura, a la persona, por su liderazgo, por su ministerio, y dejaban de lado, hermanos, que todos ellos, como acá también, le servimos al mismo Señor, que es el Kyrios. Amén, hermano, que es Jesucristo nuestro Dios. Entonces, así hay muchas veces en la iglesia fracciones. Hay grupos, hermanos, que se pelean, que discuten, que contienden por los liderazgos que hay en ella, por los hombres o mujeres que Dios ha puesto allí para ser sus siervos o sus siervas. Bendito sea Dios. El mismo Pablo lo dijo: acá ni yo soy algo, ni Apolo, ni Cefa. Todos somos instrumentos de Dios. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da es Dios. No pueden haber fracciones dentro de la iglesia. Acá no puede haber nadie siguiendo hombre o siguiendo mujer. Acá todos tenemos que seguir al único y verdadero Kyrios, que se llama Jesucristo. A su nombre gloria. Alabado sea Dios. Y eso suele suceder también en las denominaciones. Acá mismo, en esta obra bendita del Movimiento Misionero Mundial, también, hermanos, alabado sea Dios, puede pasar lo mismo. Dios ha puesto hombres al frente de esta obra, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hombres que son usados, que tienen la gracia de Dios, que tienen el respaldo de Dios, pero que no por eso significa que ellos sean más importantes que aquel que los puso. Y se han presentado situaciones en donde se han producido fracciones internas,
por causa de que hay quienes quieren poner al hombre por encima de Dios. Entonces no puede haber fracción en la iglesia. En la iglesia no puede haber compincherismo, amiguismo. No, hermano, eso no agrada a Dios. No puede haber un grupo exclusivo que siempre ande aparte, que siempre se sientan juntos, que siempre se relacionan entre ellos y al resto ni siquiera los saludan. Porque son los especiales, porque son los más importantes de la iglesia. Eso no puede existir dentro de la iglesia, porque eso es desagradable. Alabado sea Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Bendito sea nuestro Dios. Entonces, hermanos, las fracciones no pueden existir dentro de la iglesia. No pueden haber comparaciones carnales. Otras cosas que producen disonancia en la iglesia, que pueden producir que la iglesia se divida, son, por ejemplo, ofensas personales. Un hermano ofendiendo a otro hermano con alguna expresión o palabra desagradable. Eso, hermano, puede producir división cuando quien recibe la ofensa también es inmaduro. Porque quien ofende de por sí ya es un inmaduro, es un carnal. Pero quien recibe la ofensa, si es espiritual, no deja pasar eso, o pasa eso por alto, mejor dicho. Pero el que no lo es, hace de eso un escándalo y puede eso producir división. Otra cosa que puede producir desaveniencia en la iglesia es la falta de respeto entre los creyentes, cuando se dicen sobrenombres o apodos ofensivos. Nosotros los cristianos no podemos andar con ese tipo de sobrenombre. Alabado sea Dios. Otra cosa que puede producir desaveniencia o disonancia en la iglesia es las calumnias, los chismes y las críticas destructivas. Alabado sea Dios. Pero hay algo, hermano, que es peor que todo eso, aunque todo lo que acabo de nombrar es grave. Pero hay algo que es peor que todo eso, y es la hipocresía. Alabado sea Dios. La hipocresía, hermano, es terrible para dividir. Vamos a buscar un momento en Gálatas. Acá hay un ejemplo, hermano, de un apóstol de Jesucristo. Capítulo 2, versos 11 y 13. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía, es decir, se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, simular es hipocresía, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hermanos míos, Pedro y algunos apóstoles más y discípulos del Señor cayeron en esa trampa, en ese terreno de la hipocresía. Aquí dice Pablo que cuando estaban allí en Galacia, compartiendo con los hermanos de Galacia, que eran gentiles, es decir, no judíos, compartían como si nada, participaban todos de la misma mesa, conversaban, hablaban, había fraternidad. Pero cuando vinieron los otros apóstoles que estaban en Jerusalén, dentro de los cuales estaba Jacobo, hermano de sangre de Jesús, que luego se convirtió en apóstol, Pedro tuvo miedo de que lo fueran a censurar por estar conviviendo con gentiles. Y allí Pablo lo reprende, porque él comenzó entonces a alejarse de ellos. Comenzó a estar aparte, lo que decíamos ahorita, clase aparte. Comenzó a no convivir con la iglesia gentil, porque tenía temor de que lo fueran a criticar. Pero allí hubo una simulación, hubo una hipocresía, porque él no estaba actuando de corazón. Alabado sea Dios. Era, hermano, en ese instante Pablo pudo entender que Pedro estaba fingiendo amar a los hermanos de Galacia. Y la hipocresía, hermano, es eso: fingir que se ama,
fingir que eres mi hermano, que eres mi compañero, que eres mi amigo. Alabado sea Dios. Y en ese sentido, simular que hay una unidad. Pero hermanos, escúcheme bien, la hipocresía, por mucho que se trate de ocultar, siempre se va a delatar. Ahí Pablo la vio, la percibió. Él entendió que ellos eran unos hipócritas y por lo tanto los tuvo que encarar. Gloria a Dios. La hipocresía en los que somos líderes, hermano, es un factor terrible para la división. Porque la iglesia siempre va a haber alguien en ella que la va a detectar. Amén, hermanos. Habrán quienes no, pero siempre por allí va a haber alguien que se va a dar cuenta de que hay hipocresía. Gloria a Dios. Amados hermanos, otro factor que pudiéramos decir es destructivo y produce división en la iglesia, es una disonancia, es cuando hay inmadurez en los líderes. Si hay algo que nosotros, los que nos llaman líderes, debemos de ser, hermano, es maduro. La inmadurez produce división. Inmadurez a la hora de tomar decisiones. Inmadurez a la hora de actuar, de corregir, de enseñar, puede producir divisiones. Porque no todos los que oyen, no todos los que están escuchando el mensaje, o no todos los que están recibiendo la amonestación, tienen el mismo carácter, tienen la misma forma de pensar. Por lo tanto, hay que saber cómo le vamos a llegar a cada uno de ellos. Aquí hay un ejemplo en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, encontramos en el capítulo 2 versos del 1 al 7. Santiago ya está casi al final del Nuevo Testamento. Versos 1 en adelante. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Pues si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en el mejor lugar, y le decís al pobre, estate tú allí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Amén. Dejámoslo hasta allí. Ahí vemos, hermano, que Santiago amonesta a los líderes que hacen exclusividad, que hacen parcialidad dentro de la iglesia. Líderes que discriminan a ciertos creyentes por su estatus social, por su condición quizás académica o intelectual, o por su apariencia física, que era el caso acá, que hizo discriminación entre el que era pobre y el que era rico. Alabado sea Dios. Allí, hermanos, eso produce o puede producir disonancia en la iglesia. Cuando creyentes de condición social baja o de nivel intelectual de pocos recursos se sienta discriminado por sus líderes. Cuando para Dios todos somos iguales. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea Dios. Y bien, hermanos, pudiéramos seguir nombrando muchas cosas más, pero el tiempo ha avanzado. La falta de humildad también de los que son líderes produce también disonancia en la iglesia. Pero el tema era, hermanos, los beneficios de la armonía. Gloria a Dios. Hemos hablado de las partes negativas, pero rápidamente vamos a hablar de cuáles son los beneficios que trae o que produce una iglesia en armonía. Rápidamente, cuando una iglesia está en armonía, es decir, hay unidad en ella hay crecimiento. Alabado sea Dios. En Hechos capítulo 2, versos 43 a 47, usted puede leer allí cómo la iglesia primitiva era una iglesia que dice allí, tenían todos en común. Era una iglesia que estaba unida, una iglesia que compartía lo que tenía, era una iglesia que tenía una sola misión, un solo propósito. ¿Y qué resultaba de eso? Dice la Biblia allí donde les he mencionado que la iglesia crecía.
el Señor añadía a la iglesia las almas que iban a ser salvas. Amén, hermano. Entonces, la armonía en la iglesia trae como beneficio que ella crece. No se divide, no se dispersa, aumenta el número de creyentes cada día. Por un lado, porque la gente de afuera se da cuenta de la unidad, pero por otro lado, porque Dios mismo añade las almas, porque es una promesa de Dios. Él añade las almas, pero no la va a añadir a una iglesia donde hay división, la va a añadir donde hay una iglesia que tiene armonía. Así que, hermano, la armonía traerá crecimiento. ¿Cuántos lo creen? Mantengamos la armonía y veremos el crecimiento. Gloria a Dios. Segundo, cuando hay armonía, la presencia de Dios se mueve. Amén. Eso es otro beneficio. Una iglesia en armonía siempre va a tener el respaldo de Dios. Por eso el salmista dijo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí hay unción como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y desciende hasta el borde de su vestidura. Es decir, donde hay armonía, la presencia de Dios siempre va a estar continuamente. Dicen amén. ¿Cómo estaba la iglesia en Hechos capítulo 2? ¿Cómo estaban los hermanos allá en aquel aposento alto? Estaban unánimes, estaban juntos, pero estaban en armonía. Y un día de esos, estando ellos allí, de repente sucedió lo que la Biblia enseña. Un viento recio llenó la casa. Aleluya. De manera, hermano, que la armonía provoca que el viento recio de Dios llene la iglesia. Dicen amén. Aplauda a Jesucristo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Cuando hay armonía, otro beneficio, hermano, es que hay solidaridad entre los hermanos. Hay compañerismo entre la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Vive Cristo para siempre. Primera de Corintios. A Dios damos la gloria. Vamos a ver, 1 Corintios 12, 26. Dice, vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Bien, dejémoslo hasta allí. Gloria a Dios. Esta no era la cita. Donde dice que todos, que nosotros la iglesia somos miembros que nos debemos de cuidar unos a los otros. Que si un dedo se duele, todos los demás miembros también se duelen con él. Amén. Si una parte o un miembro del cuerpo se siente herido, todos los demás también se deben sentir heridos. ¿Esto de qué habla? De solidaridad. Esto habla de que debe haber en nosotros, hermanos, el mismo sentir. Alabado sea Dios. Debemos, hermanos, de tener como propio el sufrimiento ajeno o el sufrimiento de nuestro hermano. ¿Está escuchando? Usted debe sentir, o yo debo sentir como propio, como si fuera yo el que está sufriendo, el sufrimiento de usted. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice o nos compara como el cuerpo. Si un miembro de nuestro cuerpo se duele, todos debemos dolernos. Eso es uno de los beneficios de cuando una iglesia tiene armonía. Todos nos dolemos cuando vemos a un hermano sufrir. ¿Dicen amén? Entonces, hermano, una iglesia así, por supuesto que es una iglesia victoriosa. Que es una iglesia que avanza, que el diablo no la puede detener. Alabado sea Dios. Y ese es el espíritu que Dios quiere que haya en la verdadera iglesia. Hay un montón de citas más que pudiéramos leer. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios quiere que tengamos todos un mismo sentir, un mismo propósito, una misma fe, hermano. No puede haber en la iglesia dos corrientes diferentes.
Gloria al nombre del Señor. Jesús dijo que el que conmigo no es, contra mí es. Jesús, hermano, era en ese sentido intolerante, porque no podemos confundir la armonía con la tolerancia. Jesús dijo que no podían estar dos juntos, o mejor dicho, la palabra de Dios dice que no podían estar dos juntos si no estaban de acuerdo. Eso en la iglesia no puede existir, que un grupo esté con una cosa y otro grupo con otra. No, en la iglesia todos tenemos que remar en la misma dirección. Y la dirección, hermano, nos la dicta la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios nos enseña cuál es la ruta que debemos de escoger, en qué dirección debemos de ir. La palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios va en un mismo objetivo. Bendito sea Dios. Si alguien dentro de la iglesia pretende que nosotros vayamos en una ruta diferente, amados hermanos, ese no pertenece a la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Porque ya, hermanos, la dirección nos la fue dada por el Señor Jesucristo a través de su palabra. Denle un aplauso a Jesucristo. Vamos a estar de pie. Bendito sea el